este lugar se ha preparado, este lugar se ha preparado, se ha hecho para servir al Señor, para glorificar el nombre del Señor y para anunciar el nombre del Señor. Así que este es un lugar de la casa del Señor, del cual el cuerpo espiritual, que somos realmente la verdadera casa, somos nosotros, porque a veces se traslada, la casa del Señor a veces se traslada a un picnic. Y decimos, y la casa del Señor está en el picnic, no hay problema. En la casa espiritual, a los creyentes, somos el edificio por el cual Cristo vino a dar su vida, el cuerpo de cada uno de nosotros. Pero en cierta medida, todo lo que está acá, estos instrumentos, todo esto ha sido que es algo que está consagrado al Señor. Entonces, todo esto está consagrado al Señor. Por eso el respeto, la reverencia que debemos tener en la casa de Dios. Así que de ya muchas gracias y los invito a que tengamos siempre esta reflexión. Bueno, este mes pasado y el que actual y los próximos domingos, 2 domingos del próximo mes, se están considerando lo que hemos denominado lo que son las parábolas del Señor Jesús. Ustedes saben que tiene una riqueza enorme las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esos 4 evangelios que Dios inspiró a esos 4 hombres para que se escribieran y nos revelaran la persona del Señor venido a esta tierra, tiene una riqueza enorme. Ustedes leen toda la Biblia, pero no tienen en cuenta estos 4 evangelios, es como si le faltara el corazón al cuerpo. ¿eh? Y viceversa, a lo mejor tenemos estos 4 evangelios, pero no leemos el resto, o a veces, bueno, hay que leer todo porque todo en la palabra de Dios tiene una misma autoridad. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, final de todo, tiene la misma autoridad, porque es palabra del Señor. Pero los hechos que enmarcan la vida del Señor Jesucristo en la tierra tienen una connotación que a veces me asombra. Estamos estudiando las parábolas, yo estoy leyéndolas bastante de ellas, y realmente me asombra la riqueza de enseñanza. Por eso cuando leemos una parábola, detengámonos y veamos y saquemos conclusión, porque ese es el propósito de la parábola. Ustedes saben que, ¿qué es una parábola? Hemos estado viendo las parábolas de Mateo 13, que son las denominadas parábolas del reino de Dios. No hemos quizás enfatizado qué es el reino de Dios. El reino de Dios básicamente se menciona en Mateo unas 40 veces y en el resto de la Biblia, de los 9 evangelios, no. Lo que marca es que la importancia del reino de Dios para el pueblo judío, porque ellos estaban esperando, aguardando la venida del Mesías para establecer su reino. Para el creyente, ¿qué es el reino de Dios? Es la esfera celestial gobernando sobre la tierra, o sobre la esfera de Cristo gobernando sobre los suyos y sobre el mundo también. Ese es el reino de Dios. Y básicamente el reino de Dios se espera para la venida del Señor Jesucristo en el milenio. También el reino de Dios es la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo gobernado por Cristo en el mundo. O sea que pertenecemos al reino de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. A veces son similitudes, reino de Dios, reino de los cielos. Algunos hacen diferencias. Hay alguna diferencia teológica que no vamos a entrar en detalle porque no vale la pena demasiado. Hay que ser más pormenorizado en esto. Pero el reino de Dios básicamente es el gobierno de Cristo sobre los suyos. Así que si alguien quiere pertenecer al reino de Dios o al reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Recibir a Cristo como su Salvador. Entonces va a tener el gobierno de Dios sobre su vida. Así que también el reino de Dios es individual, es para cada uno de nosotros. Así que bueno, y el Señor Jesucristo allí en Mateo 13 enseña unas 7 parábolas de la importancia que tiene el entendimiento del reino de Dios, porque los judíos interpretaban de otra manera solamente la forma política y militar, pensando que ellos iban a reinar juntamente y ser los gobernantes de los romanos y todo, avasallar a todos los demás. Entonces, ese era el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús tiene que enseñarle a través de parábolas que para una actitud así, primero hay que tener un reino
transformado. Si Dios no transforma la vida de las personas por dentro, es inútil que lo hagan por impulso, por obligación, porque sería entonces algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra para transformar las vidas primero, antes de establecer el reino político que Él profetizó y que va a ocurrir algún día cuando el Señor venga a reinar. Pero primero tiene que haber transformación en las vidas. Si no hay una transformación en tu vida, entonces no sirve de nada venir a la iglesia, cantar, alabar, si no primero hay un cambio en mi vida y una entrega al Señor. Entonces el Señor utilizaba parábolas. ¿Para qué? Porque la parábola es un arte de la oratoria que ilustra una verdad espiritual y moral, ¿eh? por medio de comparaciones extraídas de la vida cotidiana. A ver, vamos a repetir. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un arte de la oratoria que ilustra una verdad moral y espiritual mediante una comparación extraída de la vida cotidiana. No sé si se lo van a acordar, si alguien toma nota, pero sería muy bueno que lo haga, pero por lo menos tienen el concepto de lo que es una parábola. ¿Eh? En la Biblia está repleto de parábolas. Las que la usó con una maestría fantástica fue el Señor Jesús. Era una demostración que el Mesías iba a hablar a su pueblo por parábolas. Entonces, ¿cómo iban a reconocer la venida del Mesías, su pueblo, Israel? Porque él le hablaría a su pueblo por parábolas. Así que la enseñanza básica del Señor Jesucristo fue a través de parábolas. En el Antiguo Testamento hay parábolas, hay varias, muchas. Recuerden, es el arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral y espiritual extraída de la vida cotidiana. Entonces el Señor usaba esas cosas de la vida cotidiana para ilustrar la verdad espiritual. Ahora, hay un sinnúmero de frases que parecen parábolas y no son parábolas, pero al mismo tiempo la Biblia no lo describe de una manera tácita cuál es parábola y cuál no es parábola, porque hay muchas similitudes, hay metáforas, hay analogías. ¿Escucharon hablar de eso, verdad? Lástima que yo estaba hablando con un joven hoy que en la escuela secundaria no se enseña nada de eso. Qué lástima, cuántos se han perdido. Pero bueno, la iglesia está también para suplir un poco esa necesidad. ¿Qué es una metáfora? A ver, alguien que me dé un ejemplo de metáfora. Vamos a participar. A ver, ¿qué es una metáfora? Se las voy a dar para no complicarlos. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Es una metáfora. ¿Nosotros somos sal? No, es una metáfora, ¿eh? Como si vosotros sois la luz del mundo. ¿Eh? Una luz no se pone debajo de una mesa. ¿Dónde se pone? Arriba de la mesa. ¿Verdad? La sal, si pierde su sabor, ¿de qué sirve? Entonces, el Señor, eso es una metáfora. Ahora, un símil. Un símil. Sos grandote como Goliat. No, no, bueno, más o menos. Esa es una comparación. Un símil. A ver, por ejemplo, que el Señor Jesús, hablando del Señor Jesús, el profeta Isaías dice, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. ¿Eh? Esa es una similitud. ¿Mm? El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí... ¿El Señor es una puerta? Es un símil. ¿Eh? Así que, pero la parábola tiene una connotación un poquito más extensa. Se le reconoce como algo que es más amplio. Las semejanzas que allí se expresan son un poquito más amplias. Por ejemplo, una mujer tomó 3 medidas de harina, puso levadura en esa medida de harina y entonces le hace el proceso, la historia de cómo es que se hace la levadura, ¿cómo se llama? La masa. ¿Eh? Para hacer, aquí hay hermanos que son expertos en eso,
¿cómo van a ver que 20 gramos de levadura sirven para 4 kilos de harina, que van a comer más de 60 personas? Entonces muestra cómo una levadura, ese habla del Evangelio. El Evangelio empieza de poquito, si no se percibe, no, pero empieza a crecer, a crecer, a crecer. Ustedes fíjense en que el Evangelio empezó a crecer a partir de 11 hombres, los 11 apóstoles, menos el 12 que se ahorcó Judas, ¿no? Fíjense ustedes, la levadura en medio, y llegó no, a todo el mundo. Y así dices, el reino de los cielos semejante al tesoro que un hombre escondió, que habla de la señora, que encontró en su campo. Eso es una parábola, hace la historia un poquitito más amplia y hay más argumentación. Esa es la diferencia de metáforas técnicamente. Pero en la Biblia, la parábola básicamente es una comparación. Entonces vamos a ver muchas parábolas en la Biblia. Son comparaciones. ¿Ustedes saben que tenemos un libro en la Biblia que es de todo de comparaciones? ¿Cuál es ese libro? Proverbios. Yo no sé si decirlo, es un libro de parábolas, pero es un libro de comparaciones. Así que fíjense ustedes la importancia, porque la parábola lo que hace, en lugar de las otras más, el símil, la metáfora, es que le hace pensar al oyente la respuesta y asimismo se va a encontrar la solución o la respuesta al planteo. Entonces, el mismo oyente ¿eh? Está llevado para que el maestro le lleva a considerar. Por eso es un arte. Voy a dar un ejemplo práctico. Cuando David, el rey más admirado del pueblo de Israel, de aquel entonces también, hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel, David es más que Salomón inclusive, ¿m? Es reconocido. El rey David cometió un pecado tremendo. El pecado de David fue haber codiciado a una mujer que no le pertenecía. Y cuando cometió el pecado, él para tapar su pecado, hizo hacer que el esposo de esta señora, de esta mujer, fuera a la guerra, lo pusiera en la batalla, al delante de la batalla, un soldado muy fiel a David y a la causa de Israel, y él murió puesto en el frente de la batalla frente a los filisteos. Se llamaba Urías Eteo. No pertenecía exclusivamente al pueblo de Israel, pero estaba con la causa del pueblo de Israel. David estaba pensando feliz que no había pecado. Es decir, sabía que había pecado, sí, 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 pero él quería ocultarlo. Pensó que el pecado no se iba a descubrir, no sé quién lo va a saber, pero basta que lo sepa una sola persona. ¿Quién es esa sola persona? Dios, basta. Tú puedes tener un pecado, no lo sabe nadie. Basta que lo sepa uno. ¿Quién? Dios. Porque el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es una infracción de la ley de Dios. El pecado es algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿quién es la primera persona que se afecta cuando nosotros pecamos? Dios. Entonces, Dios, para hacerle entender a David algo que David no lo iba a entender bajo ningún punto de vista, si alguien le dijo, vos pecaste, vos hiciste esto, que te... Entonces Dios mandó a un profeta que se llamaba Natán. Natán ve, habla a David. Entonces viene Natán a David. Él le dice, contento David, que vino el profeta Natán, el profeta más reconocido del pueblo de Israel en ese instante. Viene el enviado de Dios, viene el predicador de ese momento. Dice, David, le da una parábola. Le dice, David, ¿sabes una cosa? En una ciudad de Israel vino un hombre a la casa de una persona muy rica a visitarlo. Y este hombre rico, que tenía muchos bienes, muchos ganados, muchas cabezas de ganado, no quiso guisar ni sacrificar de su de su ganado para ¿cómo es? Ofrecer a su visitante. ¿Sabes qué hizo David? Este hombre que fue a un vecino que tenía una sola corderita, que la quería tanto que hasta comía con ella y hasta la mimaba como una mascota. Fue, se la robó, se la quitó y mató a ella para darle de comer a David. ¿Saben cómo se puso?
esa idea de justiciero terrible, porque era un hombre justo, un hombre muy íntegro, le desagradaba muchísimo lo que era la injusticia. Y dice, ¿dónde está ese hombre de ese digno de muerte? Tiene que morir ya mismo. Natán le dice, ¿sabes una cosa, David? ¿Ese hombre quién es? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí, porque tú hiciste esto. David instantáneamente entendió y dio la respuesta. ¿Qué dijo? He pecado contra Jehová. ¿Pecó contra Urías? ¿Pecó contra el pueblo de Israel? Sí, pero dijo, pequé contra Jehová. ¿Saben qué dijo Natán? Fue tan el arrepentimiento, él mismo tuvo la respuesta al planteamiento que Dios le dio. He pecado. Instantáneamente dijo, he pecado. Y ese pecado fue el que le llevó a él a decir, de arrepentimiento tan grande, tan profundo, que le llevó a decir a Natán, tu pecado te ha sido remitido. A la confesión del pecado es la condición para ser libre del pecado. Por eso, si una persona no confiesa su pecado delante de Dios, no confiesa que es una persona pecadora. Ahora, ¿hay alguien que no sea pecador? Todos. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos. No hay nadie que no tenga necesidad de confesarlo. ¿Confesar qué significa? Estar de acuerdo a lo que Dios dice y por lo tanto ponernos de acuerdo con Dios y reconocer, porque David decía en su salmo, yo reconozco Salmo 51, reconozco mi pecado, está siempre latente delante de mí. O sea, Dios se lo había perdonado. Dios se lo había remitido, no solo perdonado, se lo había quitado ese pecado por la confesión. Pero el efecto del pecado, porque hay pecados y pecados, a él le hizo pensar que siempre estaba, su mente, su corazón, su vista estaba siempre pensando en lo que había pasado. Entonces siempre está, su pecado, dice, siempre está delante de mí. Y eso le hizo decir a David un día, contar puedo todos mis huesos. Por tanto, el tiempo que estuvo David, no sabemos cuánto, angustia, ayuno, que llegó a tener un cuerpo esquelético por la tremenda falta que cometió delante de Dios. Pero fue perdonado, fue restaurado. Y cuando Dios restaura, hace todas las cosas nuevas. ¿Eh? Bueno, ¿a qué iba esto? Lo que es una parábola. ¿A lo dónde lleva la parábola? Por eso cuando estamos delante de la palabra de Dios y estamos leyendo la Biblia, hermano, quedémonos ahí. No nos vayamos hasta sacarle el jugo, el provecho. Y no solamente a las parábolas, sino todo el resto de la palabra de Dios. Ahora, para entender unas parábolas, uno tiene que tener algo muy especial. Y ese se llama, para entender las parábolas, se llama el Espíritu Santo. Ahora, no solamente para entender las parábolas, sino para entender todo el resto de la Biblia. Hay que tener el Espíritu Santo. Ahora, perdón, alguno me va a decir, hay tantas cosas que no entiendo de la Biblia. Entonces, ¿quiere decir que yo no tengo el Espíritu Santo? No, pare un poquitito, no se ponga mal. Los discípulos muchas veces no entendían lo que el Señor Jesús le decía. Por ejemplo, él anunciaba la muerte, la resurrección, y ellos decían, no, esto es una parábola. Algún día lo vamos a entender. Y a veces el Señor hablaba tan enfáticamente que los discípulos no entendían. Y a veces sí entendían. Entonces, cuando no entendían, el Señor se les explicaba en forma personal. Hablaba al pueblo. Y por ahí decía, ¿entendieron ustedes? Por eso, cuando termina el capítulo 13 de Mateo, Él les pregunta, ¿entendieron estas cosas? Después dijeron, sí, Señor, entendimos. Bueno. Ese es el propósito de Dios al darnos su palabra. ¿Entendiste? Sí. Ahora, atención, hay cosas que no las vas a entender. Hay cosas que, primero, para entenderlas hay que leerlas. Segundo, hay que tener interés o deseo. Hay que estudiarla. No es algo mágico. Hubo un señor que se llamaba John Edward. Tenía 18 años de edad. Jovencitos, ¿hay alguien que tiene 18 años para arriba?
¿Saben cuántas veces leía y estudiaba la Biblia por día? 12 horas. 12 horas por día. ¡Qué predicador! ¡Qué hombre! Así, esto es, mi madre decía, el leer es como el rascarse. ¿Cómo, mamá? Sí, es cuestión de empezar. ¿Vieron cuando dice, bueno, rascame acá que me pica? Dice la esposa, ¿no? O el esposo. Entonces, ay, no para nunca. Porque el leer pasa lo mismo. El leer la palabra de Dios al principio cuesta un poquito, después cuesta menos, y después tiene que buscarle, y no deje tiempo, no deje espacio, no deje días, porque se pierde esa íntima comunión con el Dios de la palabra, porque la palabra de Dios es inspirada y es dada por el Dios de la palabra. Entonces tenemos comunión con el Dios de la palabra. ¡Qué maravilla! Así que vamos a experimentar eso. Bueno, me estoy yendo un poquito largo en esta introducción que va a ser mucho más larga que lo que vamos a hablar. Por lo tanto, entonces, los suyos le pedían a veces al Señor Jesús que le explicara algunas cosas que no entendía. Así que, hermano, si usted no entiende algo, acérquese, denos su problema, háganos saber de su problema y vamos a tratar también nosotros a lo mejor de ayudarle. Porque eso es importante. Le decía a un hermano hoy, hay que tener un diccionario bíblico. Ahora lo tienen en los celulares. Pongan la aplicación al diccionario bíblico allí. Pongan la aplicación. Busquen las palabras y aprendamos lo de la palabra de Dios, que es lo más trascendente. Porque todo lo que estudiamos para un oficio, un trabajo, una profesión, es para esta tierra. Pero lo que aprendemos de la palabra de Dios es eterna. Porque el Señor Jesucristo dijo, para entender y conocerle necesitamos de su palabra. Por lo tanto, porque su palabra no pierde vigencia aún en la eternidad. Esto es maravilloso. Pero hoy vamos a leer una parábola. Me parece que me pasé de hora. Lucas 15. No vamos a hablar de una parábola del reino. Vamos a leer de otro tipo de parábola, porque las parábolas también se pueden clasificar según se tienen contabilizado el Señor Jesucristo entre los 4 evangelios. Hay entre 38 y 40 parábolas que él mencionó, sin contar los símiles, las metáforas, las analogías. Así que las parábolas están catalogadas también por tema. Lucas 15 es otra parábola que no es la del reino de Dios, o mejor dicho, la del reino que habla el Mateo 13. Lucas 15. Bueno, dice así, ¿lo tienen todos? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él, Jesús, le refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado en mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas y diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que se me corresponde, y les repartió los bienes, el padre, ¿no? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada,
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matémoslo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta acá nomás en la lectura de la palabra de Dios, porque ya conocemos el resto de la parábola. Ahora, ¿qué tipo de parábola es esta? No es la del reino que se habla de... Nosotros siempre hablamos de la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Bueno, perfecto. Acá, por favor, agréguenle un término más: la ternura del Señor Jesucristo, la compasión del Señor Jesucristo. Aquí nosotros vimos 3 parábolas. Sin embargo, el escritor sagrado, en el versículo 3, ¿qué dice? Perdón. Sí, versículo 3, ¿qué le dice? A ver, léanlo ustedes ahí mismo. Esta, sin embargo, hay 3, porque parece que como que el Señor no hubiera cortado y dijo, bueno, otra parábola. En Mateo 13, a lo mejor, eran parábolas que a lo mejor enseñaba un momento, otro en otro instante, y después Mateo las recopiló y las puso en un capítulo, posiblemente. Pero parece ser que esto no. En Lucas 15 dice esta parábola como que es una sola, con 3 ejemplos. ¿Comprenden lo que dice? Porque cuando llega al versículo 8 dice: ¿O qué mujer? Pero en realidad son como 3 parábolas. No vamos a ser muy dogmáticos en esto. Podemos decir 3 parábolas, no pasa nada. Pero es un... ¿Por qué? Porque todas tienen un hilo conductor y un propósito específico: mostrar la ternura del Señor Jesucristo por los perdidos. ¿Por qué? Porque justamente cuando comienza el capítulo 15 dice que se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Los publicanos y pecadores. Los fariseos, no. Ellos eran justos, se consideraban justos. No tenían necesidad de escuchar estas cosas. Ahora los publicanos y pecadores sí. Y el Señor Jesucristo un día dijo: ustedes no necesitan. Bueno, no, yo no vine por ustedes. Porque los sanos, poniéndolo a los fariseos y religiosos en lugar de los sanos, dicen: no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. Entonces, estas personas venían al Señor Jesús porque tenían una gran carga. ¿Qué es lo que hacía que estas personas tuvieran esa gran carga? Primero, su pecado, pero era la presencia del Dios hecho hombre. La presencia del Dios hecho hombre en la tierra, ellos la reconocieron, se dieron cuenta. La vida del Señor Jesucristo, ese hombre de 33 años, una vida ejemplar, maravillosa, no solamente ejemplar, manifestaba la presencia de Dios en la tierra. Y eso lo reconocían. Lo reconoció Nicodemo. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios en él o con él.
Así que estas personas pecadoras, como eran catalogadas, ¿quiénes eran? Las prostitutas, los saqueos, como hemos escuchado hoy, los mateos publicanos que cobraban impuestos al por mayor, más allá de lo que correspondía. Al tener la presencia y la enseñanza y la presencia del Señor, el Señor no los acusaba con sus palabras solamente, los acusaba con su presencia. Su presencia era suficiente para darse cuenta a esta gente que la condición en que estaba. Entonces se acercaban a Jesús. ¿Qué hacía el Señor? No, ustedes, ¿cómo se van a acercar a mí? Entonces, eso era la característica de los escribas, fariseos y religiosos de aquel entonces. Por eso el Señor fue criticado por un fariseo cuando el Señor se dejó lavar los pies por una mujer de la vida, que lloraba y lloraba delante de él. O sea, ¿de qué ella lloraba? De su pecado. Bueno, el Señor que aprobaba su pecado, no. Lo que aprobaba era su arrepentimiento. Así que el Señor Jesús, en vista de esto que los fariseos decían de él, que venían a él y comía con ellos, pero no compartía su vida y sus hechos, el Señor Jesús. Esto es una gran enseñanza para nosotros, sino que se acercaba para para darles el consuelo necesario ante la actitud de arrepentimiento. Si no hay actitud de arrepentimiento, el Señor dice, bueno, ustedes no tienen necesidad de médico, así que no vengan a mí, porque yo he venido justamente para salvar lo que se había perdido. Así que si tú no te consideras perdido, si tú te consideras que has hecho suficiente para entrar al reino de los cielos, bueno, no necesitas de Cristo. Tú no necesitas de Cristo. ¿Hay alguien que no necesite de Cristo para ir al cielo? Piénsalo. Así que el Señor les relata este hecho. Y le relata el primer hecho es de una oveja. En la época del Señor, las ovejas eran pastoreadas por un rebaño en la cual el pastor estaba en el medio del rebaño, estaba con ellos. No es como acá, ustedes van al sur, van a ver centenares de ovejas arreadas, arreadas en caballo o en cuatriciclo ahora, ¿no es cierto? Arreadas, que a veces no saben ni siquiera la cantidad de ovejas que tienen, porque se crían solas en el campo. Pero este pastor es un pastor de Medio Oriente, en aquel entonces, donde el pastor conocía a cada una de sus ovejas. Tenía 100 ovejas, o un poquito más, un poquitito menos, pero tenía 100, y las conocía perfectamente porque convivía con ellos. Convivía con ellos. Porque la oveja no puede vivir sin el cuidado de su pastor. La oveja está perdida, no tiene sentido de orientación. La oveja comienza a comer, y si se aísla del grupo, se va para otro lado y se pierde, no sabe volver. No es como un perrito, ¿eh? No sabe volver. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Estar atento y fijarse, y va con su callado, le golpea, ven para acá. Pero parece ser que en este caso hipotético, porque es una parábola, son casos hipotéticos, que puede ocurrir, pero no es que haya ocurrido, sino que puede ocurrir. Se le perdió una. Entonces, ¿qué hace cuando se le pierde? Las cuentas, falta una. Una en 99, dice el pastor. Bueno, no es tanto. No voy a andar dando por eso. No, el pastor se ocupaba de esa oveja y sale a buscarla. Le pide a alguien que le cuide ahí en el corral y se va a buscarla. Y cuando se va a buscarla, la encuentra. Cuando la encuentra, ¿qué hace? Le pega porque, no, si no tiene sentido de orientación. Es el animal más indefenso que hay. En el campo debe ser más indefenso, necesita la presencia del pastor. En cierta medida el responsable era el pastor, por así decirlo, porque se le descuidó una oveja. Así pasa en la vida del pueblo de Dios. Hay ovejas que se aíslan un poquito, se van por otro lado, quieren comer otros pastistos, quieren tomar otras aguas, y cuando uno se quiere dar cuenta se perdieron. Uy, uy. ¿Qué pasa con qué tiene que hacer el pastor? Ir a buscarla. Ahora, ¿a qué tipo de pastor se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo la parábola? Bueno, la parábola está refiriéndose al símil del pastor físicamente que todos conocían, pero en realidad es una parábola, tiene connotaciones morales y espirituales más allá de los límites de la vida cotidiana.
Entonces, el pastor al cual se está refiriendo la parábola es Cristo, el pastor. ¿Qué hace el pastor cuando una oveja la va a buscar? Ahora, ¿qué quiere decir? Que aquellos que ostentan el oficio de pastores en las iglesias, en las congregaciones, no tienen que hacer nada. No, 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 no. El Señor es el príncipe de los pastores, dice Pedro. Nosotros, como pastores, decía Pedro, ¿eh? Tenemos que imitar el ejemplo del pastor príncipe, que es Cristo. Entonces, hay que ir a buscar esa oveja. ¿Qué hace cuando la encuentra? Le pega un palo, le dice, le habla, le conversa, y la trae. La oveja se deja traer, porque como dijimos, es inofensiva, es inocente. Hay ovejas, hay personas que son como ovejas. Tienen esa característica de son no inconscientes de sí mismos, porque la oveja tiene conciencia de sí mismo, pues son inconscientes del estado en que están. Entonces la oveja se deja atraer, y el pastor, ¿qué hace? Tiene que cuidarla, arreglar, se lastimó. ¿Y cuál es el resultado de ese encuentro con la oveja? La oveja se pone contenta. No, la oveja no se da cuenta. ¿Quién es el que se pone contento? El pastor. Ah, le dice, bueno, va y le dice a sus amigos pastores de otros rebaños, mirá, encontré mi oveja. ¡Qué gozo! Gozo, gozo, qué gozo. El gozo del pastor. Bueno, así, hermanos, que tengamos cuidado, no esquivarnos, no salir del rebaño, mirar al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, para no salir de ese lugar. Después el Señor le da otro ejemplo. ¿O qué mujer, dice, que pierde una dracma? Tiene 10 dracmas y pierde una. Una dracma no se menciona mucho este tipo de... Pues porque en aquel entonces había varios tipos de monedas. Estaba la moneda romana, la griega y la hebrea, entre las más conocidas. Y se supone, por lo que dicen algunos estudiosos de la escritura, esta dracma tiene el valor parecido a una dracma romana, que equivale a un día de trabajo. Entonces, pues yo les pregunto a ustedes trabajan 10 días y le pagan 9, ¿qué hacen? ¿Van a reclamar o no van a reclamar? Y por favor, pagame, ¿no? Bueno, a esta mujer pasó eso, porque por esa dracma vivía ella un día. Podía comer perfectamente un día, ese un día de trabajo. Por lo tanto, ella se preocupó. Ahora, la moneda, la que se perdió, no fue afuera en la calle. ¿Dónde se perdió? En la casa. Ella se dio cuenta que estaba en la casa y debe estar acá, pues yo tenía las 10 dracmas, ahora tengo 9, se me ha caído alguna. ¿Eh? Y bueno, y se preocupó. Entonces debe haberle preguntado a Gustavo, che, cuando estuve en tu casa, ¿no habré perdido alguna dracma? No sé cómo habrá sido, porque son muy escuetas, ¿no? Son parábolas, son ejemplos como para que tengamos en cuenta, no vayamos a los detalles mínimos que no significan nada, simplemente el significado fundamental es otro. Entonces, el tema es que la mujer sabe que los hogares, las casas en el Oriente, no tenían muchos ventanales, solamente puertas. ¿Por qué? Porque los ventanales, ustedes vieron los días calurosos que teníamos estos días atrás, abran las ventanas. Oh, no, que entra el calor. Poner el ventilador del aire acondicionado para que no entre el calor. Allá en Oriente se había que cerrar las ventanas, pasa como en el norte, porque entra el calor. Entonces no tienen ventanas, tienen luces artificiales para ciertas cosas. Entonces esta mujer, ¿qué hizo para encontrar la dracma? Encendió la lámpara y la buscó. Pero no solamente fíjense ustedes la diligencia de ella y la preocupación. Tomó una escoba, empezó a barrer. Ella quería encontrar la dracma. Bueno, ¿no pasa eso en la casa de Dios? No hay personas que vienen, cantan, están contentos, contentas, pero están como perdidos. Salen de la reunión, ¿qué se dijo en la reunión? Ay, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo lo que enseñaron, no sé, hoy creo que de una parábola, pero no me acuerdo qué capítulo, no, no, ¿de qué?
pero vos leíste en la Biblia. No, no traje la Biblia. No, la tengo acá en el celular. ¿Vieron que tengo en el celular? No, no, hermano. No, tenés la guía a la vista, porque fíjate que antes de la parábola hay otras parábolas, todas tienen relación una con otra. Fíjate, están como perdidos. Tuviste en la reunión, sí, pero y hay que buscarlas si están dentro de la casa. ¿Qué hay que hacer para encontrar a esas personas? La luz. ¿Cuál es la luz? Y- Espiritualmente hablando, la palabra de Dios. Hay que manejar la palabra de Dios. La luz hace que encuentren. No le pegamos un palo. Vos tenés que venir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que... Hermano, la luz es la palabra, la que nos va a hacer ver dónde está esa persona y dónde está y en qué momento. Y no solamente eso, sino que barrerla para encontrarla, ¿eh? No es fácil. Así que hay personas que se pierden, como el caso de la oveja. Hay personas que se pierden como pasa en la moneda, ¿eh? La moneda es algo inconsciente, no tiene conciencia de sí misma. Entonces, ¿ella se puso contenta la moneda porque fue encontrada por la patrona? ¿Quién se puso contenta? La patrona. Oh, ¿qué hizo la señora? Mirá, che, encontré Era una moneda que con esta compro la harina para el día de hoy. Compro la comida, ¿cómo voy a poder? Es gozado. Entonces, participa del gozo con los demás. Bueno, hay otro ejemplo. El hijo perdido. ¿Qué dice el hijo pródigo? La palabra pródigo no tiene nada que ver con perdido, pero era un hijo que tenía importancia porque para un padre, cual todos los hijos tienen la misma importancia, ¿eh? Mamá, papá, dale importancia a todos, son todos iguales. Dale atención a todos, porque cada uno de ellos necesita la misma cariño, el mismo amor, el mismo, ¿eh? Por supuesto, si uno tiene 40 años y el otro tiene 15 de los hijos, por supuesto, atención al de 15, pero mi madre decía, hijos chicos, problema chico, hijo grande, buah, los que tienen problemas, los hijos chicos ya se... Una expectativa para cuando sean grandes, de estar siempre velando por los hijos, aunque sean grandes. Pero tienen que tener la misma trascendencia todos los hijos. Entonces, pero parece ser que no todos los hijos son iguales. Este padre tenía dos, por lo visto, pero uno era el rebelde. El rebelde era el más chico. Y lo que debe haber renegado a ese padre con ese hijo rebelde, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo ha sido el efecto, porque es una parábola. Le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Le correspondía al hijo? Sabe que sí, sí y no. No y sí. Porque no se habla que este hombre tenía esposa. Entonces, si era viudo, la parte de la mamá le corresponde a los hijos. Si tiene dos hijos, bueno, 25% cada uno. Pero si el padre estaba en la casa, el padre convivía en la casa y trabajaba en la finca y tenía, todo era del padre mientras el padre lo usaba. El padre se casa, no obstante, y si sigue en el mismo lugar, no tiene, los hijos tienen derecho, pero no tiene el padre obligación de dársela. Ahora, si vende la finca y vende las propiedades, entonces sí, el juez le va a decir, bueno, dale la parte de la mamá de los chicos, de los hijos, a ellos. Ellos pueden decir sí o no, pero puede ocurrir. De manera entonces de que este padre, esto entre paréntesis nomás, este padre no discute con su hijo, pareciera ser que no le discute, dice, no, vos sos un hijo rebelde, no te voy a dar nada. Ah, sí, ¿por qué? Porque sabe que es un hijo rebelde. Y a los rebeldes, por más que le des un palo en la cabeza, cuando es rebelde se pone peor. Por lo tanto, el padre le da, y sabiendo, ¿quién nos habla el padre? Es la figura de Dios. Le da lo que le pidió. Y el padre sabe lo que va a pasar, se da cuenta. Por eso, cuando el hijo regresa, que no nos dice la parábola cuánto tiempo, puede ser un año, puede ser dos, puede ser 10, no sabemos. Pero el padre está ahí en la puerta. ¿Saben cómo se llama eso? Velar. Velar, porque sabe el padre, como una figura de Dios Padre, que el rebelde
un día se va a chocar contra la pared y puede ser, a veces no siempre, vuelve. En este caso, volvió. ¿Cómo volvió? Arrepentido. Llegó arrepentido. ¿Y qué hizo el padre? Ah, yo sabía que vos no venías más, que ibas a venir. Yo sabía. No, no, el padre que es una figura de Dios. Así pasa con los rebeldes. Hermanos, a veces ir a buscar a los rebeldes, ir a te golpear, a veces es peor. Hay que orar y velar. Así que tenemos los tres casos. Aquí, entonces, el Señor muestra también la respuesta de este hombre. ¿Se puso contento el hijo? El hijo vino agachado, muy humilde, ¿no? El que se puso gozoso, ¿quién fue? El padre. ¿Y él quiso compartir el gozo con quién? Con otros. Yo conocí un caso, personalmente conocí un hombre dentro de la familia de la iglesia que no era creyente, él y la familia la mitad creyente y le metieron, uno de los hijos cometió un delito y fue a la cárcel. Y bueno, salió de la cárcel y el padre hizo un asado. Yo no sé si lo haría, si era un delincuente el hijo y un estafador y ladrón, si haría. Pero el padre, yo si me acordaba de esta parábola, debe ser un gozo tremendo un padre ver a su hijo en la cárcel y poder salir. Habría que estar en el lugar de él, ¿no? Se hizo tanto que hizo un asado. Nos invitó. Yo no estuve allí porque no era parte de la familia, pero toda la familia comió el asado que hizo el padre. El gozo. Así que pongámonos en el lugar del papá Nesa. El gozo fue la característica o el hilo conductor de estos tres ejemplos. Ustedes marquen la palabra gozo en este capítulo 15 de Lucas. Ese es el gozo que hay en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Quiénes se gozan? ¿Los ángeles? ¿Los serafines? ¿Los que partieron antes que nosotros? ¿De quién es el gozo? Del pastor de los pastores. El gozo es del dueño de las monedas. El gozo es el padre de ese hijo. El gozo es de Dios. Y Dios, cuando un alma aquí en la tierra, cuando el reino de los cielos desciende y convence de pecado por su espíritu a un alma y se arrepiente, en el cielo hay gozo. Y yo estoy seguro que no hay minuto que en el cielo no haya motivo para que el Padre se goce de algún alma que aceptó la salvación producto de la obra de Cristo. Así que en el cielo hay siempre gozo. Alguien hay en el mundo que se arrepiente porque vale más un alma que todo el dinero del mundo. Y quien se goza es el dueño de la mies, el dueño de todo esto, es el Señor Jesucristo. Yo no sé, queridos hermanos y amigos, había también más cosas para decir, no las vamos a decir como conclusión. Se puede decir que las parábolas es el hecho de también de que este tiempo de apostasía que reina en el mundo va a terminar. Y un día Cristo vendrá y va a reinar. Y todo esto que nosotros vemos ahora en vislumbre, que estamos viendo como imagen, será realidad. Por lo tanto, los tiempos del fin ya están. Ya están. Solamente falta que el Señor decida en venir. Pedro dice en su primera epístola, capítulo 4, verso 7, más el fin de todas las cosas se acercan. Sed sobrios y velad en oración, porque el tiempo se acerca. Y el Señor Jesucristo dice, a todos, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por soportar este tiempo, un poquitito extenso, pero aguardando que tenga el resultado que la palabra de Dios está esperando. Que el trigal que el Señor va a cosechar, estés tú y sea en abundancia de almas salvadas.